Entonces Anu participó de la Gran Guerra de Orion contra los draconianos, pero siempre fue un conquistador. Él siempre aprovechó los momentos para llegar al poder. Nunca fue un combatente, un héroe, nunca fue un combatente como Toranque. Él siempre fue un aprovechador y Toranque siempre tuvo eso en el ojo, que él era un oportunista, no era un guerrero, ¿ya? No tenía ideales, quería poder. Existen situaciones temporales que hacen con que algunos miembros de esa situación sean encontrados aquí en la Tierra en el poder político gubernamental de la nueva orden mundial. Entonces, la Tierra está reviviendo, no es recreando, reviviendo muchas situaciones políticas que ocurrieron en Pléyades. Pero la diferencia es que en Pléyades hubo una mano de hierro que resolvió el problema de cualquier forma. Y aquí no la tenemos, porque tenemos la presión obscura de los Shopats, de los Tausetianos y de los reptilianos. Entonces, aquí en la Tierra el proceso está mucho más difícil, porque existe un problema. La Tierra está dominada por las fuerzas rebeldes, que hoy lo llamamos de izquierdistas, que en el fondo el pobre izquierdista no tiene culpa. Ya la gente que es de izquierda ideológicamente, en el fondo, piensa que es lo mejor. Pero ellos son controlados, manipulados. Los hueones de la derecha, extrema derecha, también piensan que es lo mejor, también son controlados. Los dos lados son controlados por los Shopats. Los izquierdistas, por tanto, los chinos y todos los países socialistas, y los de derecha también. ¿Cierto? Entonces, por eso que el problema no es político, el problema tampoco es ideológico, el problema es lo que está por detrás de todo eso, que saca, nos retira a nosotros el buen senso, nos retira a nosotros la parsimonia, el amor en el corazón y la razón para desarrollar una política constructiva y no destructiva como tenemos actualmente en todos los partidos políticos del mundo entero. Voy a hablar un poco sobre Nibiru y la guerra Draco. Bueno, Nibiru es un planeta que hacía parte del conglomerado pleiadiano. Fue removido, quedó vagando y fue atrapado por el sistema Anágora. Entonces aquí viene una cosa interesante. Anágora es una estrella oscura, negra, gigante, por lo menos, yo calculo que tengo unas 6, 7 veces, entre 5 a 7 veces el tamaño de nuestro Sol. Nuestro Sol tiene 1.480.000 kilómetros de diámetro ecuatorial. Vamos a colocarlo mágicamente, 1.480.000. Enter. 7 veces. Por lo tanto, más o menos, Anágora tiene algo como 103 millones de kilómetros de ancho. ¿Ya? No, perdón, 10 millones, no 103, 10 millones 360 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, es una estrella que vaga por el cosmos, tiene un ciclo orbital que yo no sé cuál es, ¿no? Es grande, tiene algunos millones de años, y él pasa por varias partes de la Vía Láctea, y pasa por Orión. Entonces, ya ha dejado la cagada varias veces. Y él se chupó a Nibiru miles de años atrás, y lo dejó en la órbita del sistema Zapiki. Zapiki era el nombre de nuestro sistema solar antes o durante la Gran Guerra de Orión. Entonces Zapiki era nuestro sistema solar. El actual anillo de destrozos que se llama Ortis externo, que la Boy ayudó, lo descubrió en los años 2002, 2003, cuando salió del sistema solar, encontró alrededor del sistema solar un anillo gigantesco de rocas y de destrozos de planetas, y encontró fuera de eso la estrella enana roja, que estaba cerca de 1 año y medio luz de aquí, el Slot, que le dieron el nombre, que pertenecía al sistema Satik junto con Herculobos. Entonces, nuestro sistema era trino, ternario. El Sol, Helios y Vesta, o Mont Mantia, que es el nombre oficial, la carta estelar, Herculobos y Slot, que tenía otro nombre. Entonces, el sistema de nosotros era ternario y tenía, fuera de los planetas actuales, sacando Venus y Tierra que no eran de acá, que Anágora los trajo para acá, tenía por lo menos 8 planetas a 9 mayores que Júpiter y otros planetas. Tenía más de 20 y tantos planetas, 22, 20 planetas por fuera. Entonces, la Gran Guerra destrozó todo eso. Poco tiempo de la guerra, que destrozaron todos esos planetas, que habían portales, habían bases, mineros y muchas cosas, el Anágora se trajo a Nibiru y otros planetas, otros destrozos de fuera, y lo largó aquí, entre esos la Tierra y Venus de Sirius. Ya pasó por el sistema pleiadiano, pasó por el sistema siriano y vino para acá, y después dejó el otro rollo, alejó a Slot de aquí y sacó a Herculobos de la órbita. Y continuó su camino. Entonces, Nibiru era un planeta que fue usado como base operacional
estratégica por Anu en cuanto estaba en el poder. Cuando Toranque asume y realmente lo pone para correr y mete en preso a Caligasto, Anu sale y coloca su equipo, su grupo en Nibiru con la protección de Dracul. Entonces ahí se forma la alianza Dracul-Anu. Entonces, en ese proceso político, ya Nibiru pasa a ser la base operacional de los nibiruanos o de la facción de Anu, pleidiana de Anu. Por eso es que Nibiru es considerado pleidiano. Y Anu en Kirni son pleidianos, porque vienen de una de las 6 castas de Pleiades, ¿ya? Entonces, la línea Nibiru y la guerra de Draco involucra la gran corrupción de Caligasto, como lo hablaba en el otro video, y el juego de los Shopats dentro del control neurosensorial. Entonces inducen a Anu y a sus seguidores a, junto con Caligasto, desarrollar un complot dentro del Senado pleidiano para adquirir el poder y separar los sistemas en la estructura de la directriz. Antes de la Gran Guerra, casi todos los sistemas estelares eran piratas. Por ejemplo, vamos a ser bien directo y objetivo. ¿Qué vinieron los ibéricos, españoles y portugueses, los holandeses, los ingleses, los franceses, a hacer en todo el continente americano? Robar, matar, saquear y violar. Esa es la triste verdad, ¿cierto? Como tenían armas de fuego, venían acá y mataban a balazo a nuestros indios, los esclavizaban, los violaban y los obligaban a trabajar como esclavos para darle el oro y todo lo que ellos querían. Eso es la triste verdad, ¿cierto? Todos los sistemas estelares, con pocas diferencias, pero casi todos, antes de la Gran Guerra hacían eso. Salían de sus planetas con sus naves, iban hasta otros planetas, llegaban, encontraban gente primitiva, se apoderaban del planeta, sacaban lo que querían. Algunos eran benevolentes y alabancaban esa sociedad con tecnología espacial y los ayudaban a unirse a ellos, y otros, una gran mayoría, los esclavizaban y les removían, les sacaban todo lo que era posible. Así se formataron los grandes imperios estelares. Tienen que entenderlo, que así funcionó, ¿ya? O sea, los sirios, los acturianos, los pleidianos, los andromedianos, nunca fueron buena gente. Eran oportunistas del momento. Principalmente los de 4D y algunos de 5D. Entonces, cuando pasa la Gran Guerra, todo el folleo de esa Gran Guerra, los 7 samuráis hacen con que como comandantes del comando de la Niquea de la Federación Intergaláctica se comuniquen con los sobrevivientes de los dos lados y imponen las leyes, las directrices para crear sociedades más armónicas, más pacíficas, que puedan llegar a los niveles superiores. Entonces, la primera directriz dice que queda terminantemente prohibido, ¿ya?, el control, la esclavitud y la abducción y la manipulación de planetas primitivos donde las formas de vida no tienen contacto, conciencia y capacidad psíquica o cognitiva de entender la tecnología estelar y la federación y las cosas de más allá, porque los van a considerar que son dioses. Entonces, la primera directriz determinó que a partir de la Gran Guerra de Orión, ningún miembro de la alianza que se estaban queriendo reunificar usaría de su tecnología y de su poder para abusar de seres desvalidos. Esa es la primera directriz. Entonces, una gran parte de todos estos seres dice: mi vida entera fue un pirata, mi vida entera yo salía a cazar otras razas y a robar lo que yo podía, y ahora no puedo más. Entonces, cuando la Alianza Galáctica se puso de acuerdo en implantar la primera directriz, tuvimos muchos problemas. ¿Por qué? Tenían que implantar la directriz dentro de la Federación, pero no fuera. Entonces ahí se querían la segregación, la separación. Dije, bueno, aquí en la casa yo cumplo la ley, pero fuera, ¿quién me va a pillar? Entonces los grupos de 4D, que tenían más limitaciones técnicas, empezaron a buscar territorios fuera de la área de influencia de la Alianza Galáctica para practicar sus actividades deportivas: cazar, matar, violar y robar, piratería, ¿cierto? Y eso formató áreas de exclusión. Por ejemplo, muchos países tienen la llamada zona franca. La zona franca donde tú puedes construir todo sin pagar impuestos. Más o menos eso sucedió. Entonces, Caligasto fue el primero que no, yo no acepto las directrices, pero como soy un senador, voy a hacer de cuenta que lo acepto y voy a crear un grupo secreto, selecto de seres, de comandantes, de líderes políticos que tampoco aceptan las directrices. Y vamos a crear una federación paralela. Fue ahí donde los Shopats aprovecharon el proceso. Como se dieron cuenta que había una quiebra de la estructura política,
es ahí que me meto. Y así empezaron a influenciar a Caligasto, a todos esos grupos, para atraerlos al grupo Dracul Anu, que se formataría después. Entonces fue ahí donde esos grupos más densos empezaron a compartir y usar tecnología draconiana, y eso lo hizo que evolucionaran tecnológicamente muy rápido. Y los otros grupos continuaron buscando seguir las directrices, seguir la nueva propuesta de la nueva era de después de la Guerra de Orión. Entonces, en la línea temporal, hubieron diferentes momentos de la historia de Orión, de la Guerra de Orión, que seres se cansaron y venían del sistema solar, escapaban en diferentes, por ejemplo, imagina, la guerra en nuestro calendario fue 5 billones de años, 5.000 millones de años, pero había gente que salía de esa línea de tiempo y llegaba aquí a 50.000 años atrás, otros llegaban a 500.000 años atrás, otros llegaban a 150.000 años, otros llegaban a 300 millones de años atrás. ¿Por qué? Porque viajan en el tiempo y cada uno escogió la línea de tiempo que le era más favorable de acuerdo con su tecnología y su condición psíquica, energética, o del propio movimiento de las ondas gravitacionales que permitían llegar en diferentes líneas de tiempo. Entonces, el sistema solar recibió diferentes grupos por el tiempo-espacio de refugiados y de gente que se escapó, se arrancó de la Gran Guerra de Orión. ¿Ya? El sistema Satik, aquí está escrito, no sabía, tiene cerca de 4,8 mil millones de años. La destrucción fue, como comenté, cerca de 8, más o menos 8 o 9 planetas gigantes mayores que Júpiter, y eso forma todo el cinturón de Oort, ¿ya? La estrella Anágora llega a 4,885 mil millones, ¿eh? Y quiebra el sistema, como yo lo expliqué, y después con eso atrae para acá a Nibiru. Bueno, Anágora trae de Sirius Tierra y Venus, y son colocados por la Alianza en la órbita para reestabilizar las órbitas que habían aquí, porque Anágora dejó la caga. Aquí falta un número. A 252 millones de años atrás se forma el cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte, porque el planeta amarillo llamado Maldek explota por culpa de un colisor de hadrones. No fue explotado por la guerra como hay gente que dice, no, él implotó por un problema técnico de ellos en sus aceleradores de partículas. Implotó el planeta entero. Entonces la evacuación de Maldek con la ayuda de los nodianos gracianos en la cuarta dimensión hizo con que salieran, ya estaban colonizadas la Tierra, pero salieran de la Tierra Marte y Venus. Y ahí se forman tres estructuras que yo ya comenté en otro video. Paralelamente, Maldek Tierra, Maldek Venus, Maldek Marte. Las tres en separado van sobreviviendo y van desarrollando su tecnología. Después, con una otra pasada de Anágora, ya este grupo se van y dejan el sistema solar. Entonces, algunos de los Maldek Venus van para Pleiades, para Sirius, para Shaula, y ahí van a vivir en los mundos de Anágora, de Argos. Entonces Argos se torna el mundo maravilloso y prometido para todos los refugiados galácticos de la raza humana y humanoide. Y así Argos se torna el punto de rescate, el punto de llegada, ¿ya? Por eso que los nodianos, los Chopas estaban queriendo acceder también a Argos para impedir y atrapar y abducir todo el genoma micaélico, ¿ya? Entonces los Nodi ayudaron mucho, junto con los gracianos, al rescate remanescente de las almas y de los seres vivos de Maldek. Ya hay un trabajo muy conjunto. A 16,6 millones de años del tiempo de nosotros, Venus es atacado por la flota de Dracul, ¿ya? Y en esa guerra son destruidos parte de la atmósfera venusiana. Y Sanat Kumara, que era el líder político religioso de allá, viene para la Tierra con su nave Shambhala, trayendo algo como 6,5 millones de venusianos de la cuarta y algo de la quinta dimensión, creo. Y ahí automáticamente empiezan a formatar un nuevo programa aquí en la Tierra. De ahí vienen muchos de los enseñanzas de la Fletina Blanca, de los maestros ascendidos como San Germán, el Larión, Kutume, el Moria. Todo eso tiene esa línea de conexión con Blavatsky, con los venusianos, Sanat Kumara. A 3,5 millones de años atrás, Marte, que era una colonia antigua de Maldek, que ya tenía pasado por varios otros rollos por culpa de Herculobos y de Anágora, entra en guerra entre dos civilizaciones internas, una de Atlantis y otra de Lemur. ¿Ya? Esas dos razas, la de Atlantis proviene de Arcturus 4 y la de Lemur viene de Antares, de algún sistema planetario de la estrella de Antares. Ellos se destrozó una guerra nuclear y los remanentes vienen para la Tierra.
¿Qué sucede? Eso genera un grave problema, porque dentro del proceso político colonial, los arturianos acusan a los antarianos por la guerra y los antarianos acusan a los arturianos. Por eso que son dos federaciones que no se cruzan mucho, no son enemigas, pero tienen maguas profundas porque Marte fue una gran catástrofe social y política que los dos no supieron administrar. Los dos grupos coloniales, tanto los arturianos cuanto los antarianos, que son anfibios, no supieron llevar, controlar, orientar y tutelar a los inmigrantes de Arturos y de Antares que vivían en Marte un par de miles de años, ¿ya? Y obviamente ese personal fue transferido para la Tierra. Entonces muchas de las almas que están encarnadas acá vienen de la catástrofe marciana. Por eso que tanta gente tiene conexión y fixación con Marte, porque vivieron en Marte. Aquellos que tienen fixación con Venus vinieron con Sanat Kumara de Venus, ¿ya? Todas estas situaciones están interligadas en la línea tiempo-espacio por la tecnología temporal del comando estelar y del comando Ashtar, que es una red neural también. Eso para que lo sepan. Ashtar Sheran no existe como persona. Es una red neural artificial sintética, un IA, de la flota estelar. Es un gran supercomputador que tiene inteligencia. Ashtar Sheran existió a 2,5 millones de años atrás, que fue una partícula encarnacional del arcángel Miguel. ¿Ya? Entonces, en este momento, en nuestro calendario, el Ashtar Sheran no es una persona, es un comando, es una red de computadores interligados de la flota superior que ayuda en evacuación, rescate de todos los mundos que están pasando por sus procesos catastróficos o sus cambios sociales, como el caso de nosotros ahora. Todos estos procesos, que son diferentes líneas de tiempo, están totalmente interligados al proceso encarnacional de muchos de ustedes. Bueno, Anu entra en el juego de los Shopats, poder por el poder, se deja llevar porque es corrupto y intenta manipular el Senado pleidiano de acciones de M45, como ya lo conté, y cría grupos de espionaje, de contrainformación, para desgastar sus opositores en el comando de la Alianza Galáctica. Entonces empieza a crear grupos subversivos, espionaje, y ahí situaciones extrañas pasan por el servicio secreto de Toranque, de Shontor, de Gabnon, de Ashirion, de los sirios que tienen un servicio de espionaje maravilloso y se dan cuenta que algo no está bien ahí. Entonces, Anu no acepta la imposición de las nuevas directrices de la Alianza Galáctica de forma frontal. Dice, no, los pueblos de aquí tuvieron su vida, su existencia entera colonizando otros mundos. ¿Por qué ahora no podemos? Porque la respuesta es, si ustedes quieren llegar a un nivel superior de conciencia, tienen que abrir mano de la explotación, de la esclavitud del próximo. Viene la primera directriz, la primera ley. No hagas al próximo lo que no quieres a ti propio. Entonces de ahí donde Anu dice, no, yo no acepto. Entonces Caligasto está con él y ahí empiezan los problemas. Desde ahí donde Toranque asume unas posiciones, no. Aquí el Senado tiene que tomar una decisión. O se siguen las leyes propuestas por mayoría o no se siguen. Y él define, yo estoy saliendo. Entonces ahí Caligasto le da voz de prisión a Toranque. No fue ni Caligasto, fue un otro senador, que él no tenía el derecho de imponer. Ahí Toranque dice, muy bien, yo salgo de la alianza, salgo de Tote y monto mi propio imperio. Y quien quiera que me siga. Pero yo no me voy a someter a esta política. Porque fue bien duro. Entonces es cuando le dan voz de prisión, Toranque se levanta, tiene todas las pruebas de corrupción, coge a ese senador por el cuello y con una mano le saca la cabeza afuera. Queda el escándalo, porque fue sanguinario. Dijo, bueno, es así que yo voy a tratar con todos los corruptos de este sistema. Todo aquel que sea corrupto, todo aquel que quiera quebrar la unificación de la propuesta de después de esta gran guerra, será tratado de esa forma. Y como Toranque tenía el apoyo, los 7 samuráis tenía el apoyo de la Federación Laniquea, eso fue la división del divisor de aguas. Entonces, eso hizo con que Toranque formatase en Aldebarán su estructura, y ya que ya la tenía, y por otro lado, Caligasto fue pillado, fue preso poco tiempo después de eso. Entonces, eso hizo con que los grupos de 4D se quedaran por no aceptar las directrices, y eso formató la conexión Dracul-Anu. Anu se lleva todos los secretos militares tecnológicos de Pleiades para anexar a la tecnología pleidiana. Y ahí sí empiezan a infiltrar los proyectos a medio y a largo plazo de control sobre la federación.
como muchos mundos de 4D dependían de la tecnología de las colonias reptilianas, fueron infiltrándose y de esa forma los draconianos fueron asumiendo en las casas de comercio o las corporaciones el poder por la tecnología y por el proceso psíquico de control remoto. Entonces, eso generó varios problemas hasta el día de hoy. Eso hizo con que los seres de 5D siguieran y los otros se quedaran estancados en 4D, porque así querían. La conexión no de Alcione queda comprometida también en varios planetas porque había la presencia draconiana y Shopars en muchos mundos donde Anu y Caligasto estaban involucrados, que tenían sociedad con los Nodias. Entonces los Nodianos también fueron muy perjudicados por la conexión de Anu con Dracul y con Caligasto en el juego político. Los Nodianos perdieron poder, perdieron influencia, perdieron vidas en Avior, en Creator y en otras estructuras que tenían cuando los draconianos, por el poder de las almas, asumieron y controlaron muchas estructuras que tenían. El juego político de los Shopats, junto a Caligasto, dentro del gobierno pleidiano, abrió nuevas casas, nuevas líneas comerciales en 4 y 5D que las directrices no permitían. Entonces ellos crearon paralelamente una nueva estructura, sin las directrices, con el apoyo militar reptiliano. Y eso vendría con el tiempo a originar las llamadas 22 delegaciones. Las 22 delegaciones son 22 grupos de 4D que no aceptaban las directrices porque no tenían cómo cumplir. Entonces, por otro lado, podemos decir que la otra parte de la Alianza Galáctica no fue flexible, no flexibilizó el proceso de implantación de las directrices en una línea de tiempo cíclica, algo así. Dieron un tiempo muy corto y esa falta de flexibilización la separó. Las 22 delegaciones o 22 grupos se tornan un grupo que reivindica el poder, reivindica la política buscando asegurar las condiciones anteriores de la guerra, que cada uno tiene el derecho de explotar la galaxia y encontrar los mundos de la forma que quiera y usarlos en su beneficio y no importando quién existe allá. Entonces eso genera problemas con las directrices de la Alianza Galáctica y van generando separaciones partidarias que van siendo resueltas lentamente. Como todo esto involucra una línea de tiempo diferente, ahí tenemos el problema para nosotros en la Tierra. Piensen, un año de Alcione, en la cual el sistema solar gira alrededor de la estrella de Alcione, tiene casi 26.000 años humanos. Entonces, un año de un pleidiano son para nosotros en la Tierra 26.000 años. Un pleidiano vive algo como 220 a 250 años de su línea de tiempo. Entonces, tú calculas que un pleidiano vive casi 530, 570.000 años humanos. ¿Ya? Ahí tú coges otros miembros de esas 22 delegaciones de 4, 5D, lo que sea, o 6D también, vive mucho más. Entonces el problema es que lo que para ellos puede ser un problema político de 2 o 3 años para resolver, para nosotros son ese tiempo veces 26. Noten la complejidad, la diferencia del plan temporal. Nosotros estamos en una cuarta dimensión, una línea de tiempo ficticia por la barrera de frecuencia. No pertenecemos a la línea de tiempo galáctica. Entonces todos los problemas de orden galáctico ocurren en una línea de tiempo diferente a la de nosotros. Noten el problema que eso representa. Bueno, ahí con el tiempo las 22 delegaciones crían sus propias rutas comerciales piratas, ¿ya? Donde no cumplen las directrices, y empiezan a burlar secretamente a quebrar la seguridad de la Alianza Galáctica en la zona neutra, entrando en áreas prohibidas y desarrollando procesos coloniales no autorizados por la directriz y por el comando mayor. Entonces eso crea mundos prisionales, mundos coloniales que no son cadastrados en los mapas de la Alianza. Empiezan a crear mundos esclavos donde van sacando material y van creando un imperio paralelo. Entonces las 22 delegaciones básicamente hacen todo lo que la Alianza no permite, pero lo hacen de una forma secreta. Y con el tiempo, con la tecnología, desarrollan planetas dentro de Boyas Dakar, que son básicamente grandes arsenales de recursos naturales, tecnológicos, minerales y genéticos, donde hay miles de cientos de seres vivos viviendo en esclavitud total dentro del concepto Shopats. Son planetas de sufrimiento, de pesquisa genética, donde la Alianza no tiene acceso.
¿ya? Entonces allá tenemos dracos, grises, zeta, akrans, los insectos son algunos de los seres que controlan esos mundos de sufrimiento y de extracción de adrenocromo y toda esa historia que ya la sabemos. Entonces las 22 delegaciones actúan de forma contraria a las directrices, pero oficialmente cumplen las directrices. Entonces ellos crearon un gobierno oculto, como tenemos en la Tierra. Entonces, en ese gobierno oculto, que fue generado por Caligasto, se pueden hacer cosas que las leyes no permiten. Mismo después que Caligasto fue preso, una gran parte de ese lugar fue activada, fue encontrada y fue desarmada. Pero cuando los draconianos asumieron la frente de eso con el grupo de Dracula Nu, automáticamente la alianza empezó opa, no queremos otra guerra. Entonces, hicieron vista gorda y siguieron de lado. La Luna, que orbita la Tierra, es una de las bases orbitales de las 22 delegaciones, que está en órbita la Tierra entre 18 a 20 mil años atrás. Es ahí donde empezaron a esclavizar la humanidad a la Tierra y destrozaron el sagrado femenino y el sagrado masculino. Porque Inanna cambió todos los rituales conectados al Sol y los pasó a direccionar desde el control tecnológico, psíquico, neural Chopax de la Luna. Hay una ruta comercial reptiliana de los 763 sistemas solares de la fusión Dracula-Nu, en la cual existen mundos en cuarentena, sistemas enteros en cuarentena, donde existen todo proceso de pesquisa y desarrollo de programas que el Consejo Pleiadiano no autorizó, justamente porque no reconoce a Anu como líder. Y muchos proyectos de abducción humana están involucrados acá. Eso envuelve Yahvé, que es Enki, Enlil, Inanna, Ninurta y toda la familia de los Anunnakis, directamente en esos programas que no son muy buenos, ¿no? Armónicos. La ruta comercial de 4 a 5D empezó a garantizar para las 22 delegaciones una autonomía junto a Nu en el poder general en 4D, con el apoyo de la flota draconiana. Y eso formató una nueva realidad de división de poder entre las naves de cuarta dimensión, los grupos de 5, 6, 7, así por diante. ¿Qué pasa? Los seres de 5D no necesitan de las situaciones de 4D, entonces siguieron de largo. Pero los mundos de 4D que eran libres empezaron a ser aprisionados por el imperio reptiliano. Y ahí que viene el problema. O sea, indirectamente, como la Tierra era libre, ya no es más. La humanidad no está libre. ¿Por qué? Porque fuimos tomados por el poder militar reptiliano. Y la flota no quiere meterse en eso porque no tiene condiciones de defenderse de los reptilianos. Necesitaríamos la ayuda de la Nikea. Y eso significa una guerra sin precedentes, porque es una guerra de orden galáctica que no se gana de un día para el otro. Y la cantidad de gente que moriría, la cantidad de almas destrozadas, no compensa porque el nivel cognitivo de la humanidad es tan bajo, pero tan bajo que no vale la pena. Bueno, el grupo, la fusión Anu, Dracula Nu, hace con que Nibiru se torne un centro operacional de pesquisa genética fuera del control de la Alianza Galáctica, ¿ya? Entonces Anu participó de la Gran Guerra de Orion contra los draconianos, pero siempre fue un conquistador, él siempre aprovechó los momentos para llegar al poder. Nunca fue un combatente, un héroe, nunca fue un combatente como Toranque. Él siempre fue un aprovechador y Toranque siempre tuvo eso en el ojo, que él era un oportunista, no era un guerrero, ¿ya? No tenía ideales, quería poder, ¿ya? Entonces, Nibiru es un mundo que tiene boyas de acá, tiene umbral, tiene áreas interdimensionales actuando en sobreposición con la parte física de ese planeta, ¿ya? Y allá hay muchos procesos del tiempo todavía desarrollados que involucran Caligasto y los 8 o 9 senadores que están allá. Entonces aquí tenemos un problema temporal. A pesar que esos senadores ya están todos presos o muertos, existen situaciones temporales que hacen con que algunos miembros de esa situación sean encontrados aquí en la Tierra en el poder político gubernamental de la nueva orden mundial. Entonces, la Tierra está reviviendo, no es recreando, reviviendo muchas situaciones políticas que ocurrieron en Pleiades. Pero la diferencia es que en Pleiades hubo una mano de hierro que resolvió el problema de cualquier forma. Y aquí no la tenemos, porque tenemos la presión obscura de los Chopax, de los Tausetianos y de los reptilianos. Entonces, aquí en la Tierra el proceso está mucho más difícil, porque existe un problema. La Tierra está dominada por las fuerzas rebeldes, que hoy lo llamamos de izquierdistas.
que en el fondo el pobre izquierdista no tiene culpa. Ya la gente que es de izquierda ideológicamente, en el fondo piensa que es lo mejor. Pero ellos son controlados, manipulados. Los hueones de la derecha, extrema derecha, también piensan que es lo mejor, también son controlados. Los dos lados son controlados por los Chopats. Los izquierdistas, por lo tanto los chinos y todos los países socialistas, y los de derecha también. ¿Cierto? Entonces, por eso que el problema no es político, el problema tampoco es ideológico. El problema es lo que está por detrás de todo eso, que saca, nos retira a nosotros el buen senso, nos retira a nosotros la parsimonia, el amor en el corazón y la razón para desarrollar una política constructiva y no destructiva como tenemos actualmente en todos los partidos políticos del mundo entero. Entonces el problema es mucho mayor, es mucho más técnicamente complejo porque realmente no hay respeto. Solo se quiere destrozar, poder y poder. Cuanto más violan a la humanidad con todas estas leyes idiotas, nos quitan nuestra libertad, etc. Nosotros vamos bajando nuestro gradiente de energía, nuestra llama trina se va encogiendo y somos presa fácil para las fuerzas Chopins. De esa forma está la distribución de poder, de control, ¿ya? Y obviamente que las abducciones están directamente involucradas a este proceso todo, ¿ya? Hay mucha cosa aquí de abducción, de pesquisa genética, de extracción del adrenocromo y otras cosas más que hacen parte de esta disputa de poder de las 22 delegaciones que operan desde la Luna, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestra salida? La verticalización. Activar tu anclaje, activar tus jerarquías, tus procesos personales para hacer la fusión con los maestros ascendidos que están más allá de todo este rollo. Es tu camino crítico para no volver a involucrarse en esta disputa de poder, en esta dualidad de poder que no nos lleva a parte alguna. ¿Ya? Pero eso es difícil. ¿Por qué? En cuanto estemos atrapados a toda esta dualidad, a toda esta situación, que vamos a estar, que estamos físicamente encarnados, estamos divididos entre los hechos reales, que es duro de la vida, de una falta de trabajo, de dinero, con esa situación física, y las inquietudes espirituales, que muchas veces no están en equilibrio. Lo que es más importante, trabajar y comer o vivir del aire. ¿Entiendes? Entonces hay que entender que cada uno de nosotros, de acuerdo con su forma de pensamiento, con todo lo que formató, está pasando por dificultad para tener su desarrollo de conciencia, lo que llamamos despertar cognitivo. Y cada uno de ustedes tiene una velocidad distinta, una línea de tiempo distinta para su crecimiento. Y eso es complejo. ¿Por qué? Porque cada uno nos va a tocar de forma distinta. Uno más rápido, otro más lento, otro más duro y otro mejor. Porque todo tiene que ver con lo que ustedes ya plantaron, sembraron en el pasado y van a coger ahora. ¿Cierto? Entonces, la ley mayor, no le hagas al próximo lo que no quieres para ti mismo. Es la primera ley. Eso tiene que ver con la forma de pensamiento, forma de sentimiento, con todo el poder mental. Nosotros co-criamos con la mente. Nuestra plasticidad neurológica, yo lo he dejado claro en tantos videos anteriores, él cría tu realidad, cría lo que tú eres en este momento. Entonces, ¿qué sucede? Hay 1000 cosas que están ocurriendo en nuestro proceso diario en cada país, de acuerdo con la posición política de cada país, que o te hacen subir o te cagan. Y en general nos están cagando psíquicamente y emocionalmente. Entonces, la verticalización es controlar ese proceso internamente para no permitir que esas fuerzas te boten para abajo de una forma tan brutal y tan seria como está sucediendo en muchos lugares. ¿Ya? Bueno, espero que con esto tengan entendido un poquito más de la política intergaláctica y de por qué la Alianza Galáctica no tiene todo ese poder como se dice. Los hechos lo han demostrado, ¿ya? Los grupos pleidianos de resistencia pleidiana, ellos realmente tentaron, pero no lograron. Porque la tecnología y la sagacidad mental reptiliana no es de ser menosprezable. El reptiliano tiene un coeficiente intelectual más evolucionado, racional y matemático que los humanos, incluso que los pleidianos y los sirianos. Entonces hay que entender que el reptil, el draconiano, el dracul, y hasta los dragones que están en otro nivel, tienen un nivel mucho más allá que gran parte de las razas humanas apsianas. Ya sin contar que los reptilianos viajan en el tiempo cognitivamente, entonces siempre están un paso adelante de nosotros. Hasta los propios Chopats Kumara tienen dificultad en
trabajar la línea de raciocinio de un reptiliano. Tienen que abducir al reptiliano, entrar en su red neural y hacer toda la captación, como ellos hacen con nosotros. Los Kumaras hacer eso en la red neural de un reptiliano para descubrir los planes que tienen en la malla temporal que ellos controlan. Los reptilianos controlan por lo menos 25 o 30 mallas temporales distintas, paralelas de este cuadrante de la Vía Láctea, y juegan con eso. Y esa jugada es lo que la Alianza nunca consiguió acompañar, ¿cierto? Porque los reptilianos fueron preparados por Sabater y Atak para tener una supremacía tecnológica, mental, neurológica en el mundo de 4 y 5D. Entonces, como ellos son, su ADN fue programado para tener esa supremacía, las otras razas tienen esa dificultad para entender el emaranhado cuántico neurosensorial de los reptilianos. ¿Ya? Entonces, por eso que la cosa es un poquito más complicada de lo que la gente se imagina, y lo que estamos viviendo en la Tierra del palco político internacional lo está probando, que estamos solos aquí. La única proceso es la verticalización individual para poder llegar a los niveles superiores de energía. Si no entra en el juego de la matriz de control, cagamos. No hay ningún Miguelito para salvarnos, a no ser tu frecuencia personal, subiendo la energía y haciendo tú mismo las conexiones supradimensionales con Miguel, Gabriel, Uriel, Sananda, San Germán, lo que tú quieras. ¿Ok? Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.